Saludos cordiales, estimadas compañeras y compañeros docentes de primero y segundo ciclo. Mi nombre es Olivier Hernández Gómez, asesor pedagógico de Estudios Sociales y Educación Cívica en la Dirección Regional de San Carlos. Les vamos a compartir una breve explicación sobre el plan de nivelación académica, trabajo elaborado por don Helio Modeo Chávez y por Olivier Hernández, ya como mencionamos, en la Dirección Regional de San Carlos. Algunos elementos importantes que debemos considerar a la hora de construir nuestro planeamiento didáctico son los siguientes. Aquí podemos ver, según el puntero, estamos hablando de las plantillas de aprendizaje base 2021 para cuarto año y el segundo periodo. Para establecer la presente priorización de aprendizaje base, así como la propuesta de actividades de mediación que se sugieren, se consideró el enfoque curricular y metodológico del programa de estudio de estudios sociales y de educación cívica en primero y segundo ciclos, en el cual se establece que el aprender haciendo es el principio pedagógico a través del cual la persona estudiante parte de la experiencia y la práctica pedagógica para, primero, comprender los conceptos, luego aprender los procedimientos y finalmente desarrollar actitudes, destrezas y habilidades para la vida cotidiana. Por lo anterior, las actividades de mediación propuestas orientan a la persona docente para que su mediación pedagógica sea coherente con el enfoque constructivista del programa de estudio y, en el caso de estudios sociales, el taller, donde se desarrollen no solo saberes, sino también habilidades. Es muy importante plantear que esta priorización de aprendizaje base es una guía flexible, como se señala acá. Para organizar las actividades educativas del segundo semestre, la persona docente puede hacer los ajustes que considere en atención a las características y necesidades del contexto educativo en que se desenvuelven sus estudiantes. Aquí les presentamos una imagen con 3 botones que nos llevan a los 3 documentos más importantes que respaldan ese trabajo. Uno son las plantillas de aprendizaje base 2021, el otro es la matriz o ruta de nivelación para cuarto año, y por último un ejemplo de planeamiento para tercer año que elaboró don Helio Modeo. ¿Por qué de tercero? Porque estamos haciendo la conexión de tercero a cuarto, es decir, lo que estamos desarrollando en cuarto año, los aprendizajes indispensables son tomados de tercero. Y si uno siguiera la línea, inclusive podría llegar al de quinto año. En este caso, cuando ustedes presionen en la palabra plantillas, en la palabra nivelación y en la palabra ejemplo, deberían llevarlos a los documentos que estamos referidos. Primero, para poder llevar a cabo esa actividad, tienen que descargar del grupo de Teams de primero y segundo ciclo de Estudios Sociales y Educación Cívica, creado por don Helio y por mi persona, los documentos que le dan sustento a este trabajo. Aquí nos encontramos ya con la plantilla de aprendizaje base con sus 4 columnas, tal y como vemos. Aquí está la habilidad, y específicamente en cada habilidad, que en este caso es pensamiento sistémico, encontramos el indicador de la habilidad, que está aquí en negrita. En la segunda columna encontramos el aprendizaje esperado, que en el caso de estudios sociales de primero y segundo ciclo se denomina contenido procedimental. En la tercera columna está el indicador del aprendizaje esperado. Y finalmente, en la cuarta columna encontramos las estrategias de mediación pedagógica, que tal y como viene en la PAP se denomina estrategias didácticas sugeridas. Nosotros como docentes tenemos que renombrarlas, y es en este espacio en donde vamos a construir las estrategias de mediación que nos van a permitir lograr el aprendizaje esperado de acuerdo al indicador del aprendizaje esperado. Para este caso, como mencionamos hace un rato, de cuarto año, vamos a trabajar en pensamiento sistémico, específicamente patrones dentro del sistema, que es el indicador de la habilidad, y el aprendizaje que corresponde a lo que antes denominábamos la tercera unidad de cuarto año es la siguiente: reconocimiento de la ubicación de los diferentes climas predominantes de la región en donde se ubica el centro educativo. En nuestro caso, la región es la región Huetar Norte. Y el indicador del aprendizaje esperado dice: identifica los diferentes climas predominantes en la región donde se ubica el centro educativo. Entonces aquí entra en juego la importancia de la plantilla de nivelación. ¿Qué tiene que saber el estudiante de cuarto año para poder reconocer y desarrollar e identificar esa temática? Bueno, él tiene que, nos vamos a la plantilla de nivelación,
que está en la hoja Excel y nos damos cuenta que aquí lo que nos sugiere el Ministerio de Educación es identificar las actividades humanas que se desarrollan en la provincia según el clima predominante. En este caso sería la provincia de Alajuela. Ustedes van a ver que en la PAP 2021, en esta columna vienen una serie de estrategias que son sugeridas por el Ministerio de Educación. Ustedes las leen, las revisan y si de alguna forma les pueden servir para el contexto en que usted está trabajando, pues las pueden utilizar y si no, tal y como hicimos nosotros, las volvemos a elaborar de acuerdo a nuestros intereses y a los de los estudiantes. Este aprendizaje previo indispensable, repito, tomado tercer año, que nos lleva a identificar las actividades humanas que se desarrollan en la provincia según el clima predominante, se trabaja especialmente en el momento de la conexión, en ese momento que establecemos un vínculo, un puente entre lo que se tenía que haber conocido antes y lo que vamos a conocer ahora. Nosotros recomendamos en este caso que esa conexión la hagamos sugiriendo una actividad en donde los chicos o los niños van a describir los diferentes tipos de vestimenta que se utilizan en los lugares en que ellos viven o los que han visitado. La idea es que al acercarnos o relacionarnos con los climas que son parte de nuestra región, como el tropical muy húmedo, el tropical de montaña, el tropical seco y tropical húmedo, ellos logren determinar que la vestimenta depende del lugar en donde estén. Por ejemplo, no es lo mismo estar en las partes altas de San Vicente de Ciudad Quesada, posiblemente abrigaditos en un día muy fresco, que estar en Santa Rosa de Pocosol, en donde probablemente vamos a utilizar una ropa más ligera, de algodón, etc. Esta relación también con los tipos de clima nos permite establecer la relación no solo con la vestimenta, sino con las actividades económicas que ahí se desarrollan. Por ejemplo, la agricultura, si estamos en San Vicente posiblemente serán fresas, serán verduras, posiblemente tendremos ahí un tipo de cultivo muy diferente en las partes más bajas de la provincia o de la región Huetar Norte, como puede ser en las partes bajas de la piña, los cítricos, la ganadería para carne, y en las partes altas, por el contrario, sería la ganadería para producción de leche fundamentalmente. Entonces, esta es la conexión. Aquí no está todo lo que vamos a desarrollar en el planeamiento, pero sí nos dice que cuando el chico conecte con eso, va a haber una asociación entre los tipos de actividades humanas que se desarrollen en el tipo de vestimenta para llevarnos luego a identificar los diferentes tipos de clima que hay en la región. Esto sería para, tal y como vemos con el puntero, esta primera fila de recursos y de elementos que nos plantea el programa de estudio, en este caso las PAP 2021. Para el segundo, seguimos trabajando el pensamiento sistémico, pero ahora trabajamos el indicador de la habilidad que dice causalidad entre los componentes del sistema, causa-efecto, en este caso sería, y el muchacho o los estudiantes tendrían que identificar las condiciones que determinan el clima de la región donde se ubica el centro educativo, para valorar su influencia sobre todo en las actividades de las personas. ¿Qué va a hacer él exactamente? ¿Cuál es el indicador del aprendizaje esperado? Va a describir las condiciones que determinan el clima de la región donde se ubica el centro educativo. Es decir, por qué un clima es diferente en las partes altas de Ciudad Quesada que en las partes bajas. ¿Cuál es el factor que determina esa transformación o ese cambio? Y nos vamos nuevamente a la tabla, al Excel, que nos indica otra vez un contenido procedimental de tercer año. Nos va a ayudar a comprender este que es de cuarto y este reza reconocimiento de los factores del clima de la provincia donde habita el estudiante para valorar su influencia en la vida cotidiana. En el caso de Costa Rica, al estar ubicado en una zona intertropical y ser una faja muy angosta de tierra y tener influencia de océanos y de mares, la calidad y la cantidad de climas que tenemos es muy variada. Pero en el caso específico de la provincia de Alajuela y la región Huetar Norte, hay tres factores que son los determinantes que él tiene que conocer. El estudiante tiene que conocer que esos factores son la altitud, y va a comprender que la altitud condiciona el tipo de clima en un lugar, específicamente las temperaturas. Un lugar muy alto es de temperaturas bajas, un lugar muy bajo de temperaturas altas. No es lo mismo, como dijimos hace un rato, las temperaturas en las partes altas de San Vicente, en Ciudad Quesada, que por ejemplo las temperaturas en los llanos del Tamirita o en San José de Aguasarcas, que son lugares bajos. La posición de las montañas, que es otro factor fundamental que en Costa Rica tiene gran relevancia, y aquí en la región también, porque nos encontramos también las montañas en San Vicente, el volcán Platanar, nos encontramos por acá también
el Congo, en donde de alguna forma estas montañas y la ubicación que tienen o la posición no permiten el paso de lluvias de un lugar a otro. Esas pantallas geográficas evitan que las lluvias se distribuyan en igual cantidad en un lado de la montaña y en el otro. Caso contrario, en lugares que son muy planos y que son muy extensos, las lluvias circulan con mucha facilidad por toda la llanura y se distribuyen en forma muy parecida. Y el tercer factor es la situación latitudinal. Al estar Costa Rica toda en la zona intertropical, sabemos que básicamente tenemos una temporada seca y una temporada lluviosa y que de ahí se determina que tengamos climas tropicales. En este caso, tropical seco, tropical lluvioso, tropical muy húmedo, tropical de montaña. Hay otro elemento que viene también en las PAP para guiar al docente de primero y segundo ciclo, a ser un docente que es generalista, porque usualmente da también otras asignaturas como ciencias, en algunas ocasiones matemática y español. Entonces se le presenta una columna, que en este caso viene acompañada del contenido procedimental, que es el contenido conceptual. Y como está aquí en azul, viene a manera de guía. En el caso de las temáticas que estamos revisando, este contenido conceptual nos dice que nuestro espacio tiene sus propias características, se refiere a la región Huetar Norte, climas de Costa Rica, climas de la región en que se ubica el centro educativo y sobre todo lo más importante es la influencia del clima en la vida cotidiana del estudiante. ¿Cómo afecta el clima? Porque eso le va a permitir que ese aprendizaje sea significativo. Aquí respetamos la propuesta del MEP, esta es una propuesta muy interesante, donde se explica cómo puede trabajarse la temática, repito, ustedes la revisan, la consideran y si consideran que es pertinente, pues la mantienen y si no, pues la adaptan a las condiciones en que tienen ustedes a sus estudiantes. Aquí al final viene un enlace por el medio del cual pueden acceder a las guías de aprendizaje base y pueden acceder a las GTA que están en la página de la caja de herramientas. Esta es la guía de nivelación académica. Se pueden apreciar que aquí eliminamos todo lo que tiene que ver con el primer periodo, puesto que ya eso se cubrió probablemente. Dejamos aquí el periodo en que hace poquito estábamos, que fue el cierre, el primer periodo en el que estamos todavía. Observen. Dejamos también los títulos de las columnas. En la primera va a estar la habilidad, tal y como señalamos hace un rato. En la segunda va a estar el aprendizaje base o componente del programa de estudio. En la tercera, el aprendizaje base o el indicador del aprendizaje esperado. Y en la cuarta viene la columna nueva, que son los aprendizajes previos indispensables que ya utilizamos en la pantalla anterior. Finalmente, vienen dos columnas más, una donde se hace una distribución mensual, que es una propuesta, y la última son recursos a los cuales podemos acceder. Vamos a explicar esta, que es la que ya mencionamos acá. En las dos trabajamos el pensamiento sistémico. Observen que aquí viene el reconocimiento de la ubicación de los diferentes tipos de climas predominantes en la región. El indicador es identificar esos diferentes tipos de clima donde se encuentra el centro educativo. Y el aprendizaje que tenemos que conocer es identificar las actividades humanas que se desarrollan de acuerdo al tipo de clima. Se supone que esto lo vamos a trabajar en octubre, pero eso depende, repito, del contexto y escenarios en que ustedes se encuentren. Y la última que explicamos hace un ratito es el pensamiento sistémico otra vez, pero ya es identificar las condiciones que determinan que un lugar se dé un clima u otro. Y específicamente describir las condiciones que determinan ese tipo de clima, que para saber o comprender esas condiciones tenemos primero que conocer un tema de tercer año que es reconocer los factores del clima, que recuerden que es la posición de las montañas, la altitud, la cercanía a los mares, las corrientes marinas, la situación latitudinal, etc. Pero en el caso que estamos viendo específicamente, nosotros seleccionamos la altitud, seleccionamos la posición de las montañas y seleccionamos la situación latitudinal. Esto se supone que lo veríamos en el mes de noviembre aproximadamente. En esta última imagen, aquí van a ver ustedes un enlace en el cual pueden evaluar esta pequeña presentación. Pueden hacernos y esperamos sugerencias de parte de ustedes para mejorar lo que estamos haciendo. Y vienen los contactos de el compañero Elio Modeo Chávez y de Olivier Hernández, quien les está ahorita compartiendo esta información, nuestros teléfonos celulares privados, que son para que ustedes puedan acceder
más fácilmente con nosotros, y también viene el teléfono de la dirección regional, el 2460-8959 en la extensión 208. Tal y como les dije hace un ratito, recuerden que para poder acceder en los botones a los documentos, tienen que descargarlos del grupo de Teams que tenemos en la dirección regional específicamente para estudios sociales de primero y segundo ciclo. Estamos para servirles, espero que esta breve explicación haya sido de ayuda y cualquier observación estamos atentos a recibirla. Hola, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Elio Francisco Modeo Chávez, asesor regional de Educación Cívica. Para continuar con la exposición de mi compañero Olivier Hernández, vamos a analizar de forma más específica algunos de los elementos más importantes que podemos visualizar en el planeamiento. Y para ello vamos a revisar un planeamiento correspondiente a los procedimentales 1, 2 y 3 de la tercera unidad de tercer año, el cual a su vez sirve como aprendizaje previo indispensable para el ejemplo de cuarto año que nos mostró Olivier. Es muy importante recordar que en el planeamiento se deben contemplar los 4 momentos cognitivos: el momento de conexión, el de clarificación, el de colaboración y el de construcción-aplicación. Ahora bien, es necesario entender que los momentos de conexión son los que nos van a permitir retomar los aprendizajes previos indispensables, que serán los conocimientos que tenían nuestros estudiantes. En este caso particular se analiza un video, pero en las instituciones en donde no se cuenta con este recurso, se puede utilizar alguna otra técnica, por ejemplo, una lluvia de ideas, o buscando ejemplos concretos que los estudiantes utilicen para descubrir las diferencias existentes entre estos dos conceptos. En esta diapositiva vamos a encontrar un ejemplo o ejemplos concretos de cómo podríamos entender las diferencias entre el clima y el tiempo atmosférico. La idea es tratar de utilizar ejemplos de la cotidianidad de los estudiantes, es decir, contextualizando los ejemplos que se brindan. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos 4 imágenes con 4 frases. En una dice: Anita lleve una sombrilla porque ya casi llueve. En San Carlos llueve durante todo el año. Cuando salí de la casa hacía frío y ahora sale el sol. Aquí la temperatura todo el año es mayor a 30 grados. La idea es que los estudiantes coloquen en los cuadros una C si corresponde a clima y una T si es un ejemplo de tiempo atmosférico. Para el desarrollo de este tema, la matriz de nivelación nos va a llevar a un procedimental, el número 4, de la primera unidad de primer año, en donde se nos habla en forma muy general del reconocimiento del espacio geográfico para que los niños puedan ir estableciendo las relaciones entre ese espacio en donde viven y la forma como interviene en la vida cotidiana de todas las personas. En el ejemplo de planeamiento que ustedes pudieron visualizar en la exposición de Olivier, ustedes van a encontrar un cuento corto que les permitirá aclarar mejor este punto. Para poder accesar a ese planeamiento pueden buscarlo en la misma presentación que les compartió Olivier. Un ejercicio que nos permite tener más claridad sobre la forma como el clima afecta en las actividades humanas puede ser por medio de un cuadro comparativo, en donde se pueden escribir diferencias concretas entre los 4 tipos de climas existentes en la provincia de Alajuela, teniendo como referencia las características propias del lugar en donde viven los estudiantes. Por último, encontramos al final del planeamiento la rúbrica, en donde se establecen los 3 niveles de desempeño para cada uno de los indicadores de aprendizaje esperado. De esta forma, tendremos la posibilidad de visualizar el camino que debemos seguir para poder llevar a nuestros estudiantes desde los niveles iniciales hasta el nivel avanzado, en ese que es el objetivo que se busca alcanzar. Les agradezco profundamente por su atención y les recuerdo que ambas asesorías, Estudios Sociales y Educación Cívica, estamos a sus órdenes y en total disposición de colaborar en lo que requieran. Que tengan un feliz día. Hasta luego.